Shalom Aleichem. Bienvenidos a la tierra de Israel. Continuamos hoy con nuestras meditaciones acerca de la perashá de la semana. En este momento, el Zohar. El Zohar de la Parashat Vaigash tiene muchas enseñanzas. Vamos a tomar una pequeña que se refiere al momento en que el pueblo de Israel baja a Egipto, se instala en una tierra muy especial, lugar más fértil del Nilo, de Egipto, el delta, cerca del delta, y allí es como un pequeño Gan Eden. Dice la Torá: Vayome Israel Rab od Yosef beni Chai leja be'erenu betene mamut. Es demasiado, dijo Israel. Ya se habían encontrado los hermanos, ya se habían encontrado con Binyamin, se habían reunido. Yosef había descubierto que era en verdad un judío y que él no había cambiado, y también le avisaron a su padre Israel que se había quedado en la tierra de Israel, y entonces enseguida fue, tomó todas sus posesiones, llegó hasta Beersheba. Allí ofreció sacrificios al Dios de Isaac, a Kadosh Baruj Hu, y allí Dios le habló en una visión nocturna. Le dijo: Jacob, Jacob. Sí, respondió. Y Dios dijo: yo soy el omnipotente Dios de tu padre. Anojí aquel Elokei Abija, al tirá Miledá Mitzrayma, ki legoy gadol esseja sham. No tengas miedo de descender a Egipto, puesto que es allí que te convertí en una gran nación. Iré a Egipto contigo y también te traeré de vuelta nuevamente. Y Yosef pondrá sus manos sobre tus ojos. Jacob partió de Beersheba. Los hijos de Israel transportaron a su padre, a sus hijos y mujeres, en los carros que el faraón había enviado para llevarlos. Tomaron su ganado, todas las posesiones que habían adquirido en Canaán. Jacob llegó a Egipto con todos sus descendientes. Y todos fueron 70. Sus hijos, sus nietos estaban con él. Y también llevó a sus hijas, a sus nietas y a toda su simiente con él a Egipto. Luego la Torá enumera los nombres de acuerdo a los hijos de Jacob, los nombres de los 70. Eran 66 que bajaron, sin contar a las esposas de los hijos de Jacob. Y los hijos de Yosef sumaron otros 2. Y entonces al final sumaban 70. El secreto, Sod, el secreto del pueblo de Israel que bajó a Egipto a la oscuridad para realizar su tarea allí.
el exilio de Egipto, que era un horno de fundición para transformarse en la nación de Israel, y además, como es la tarea de todo judío, allí donde se encuentra, rescata las chispas de divinidad que luego iban a salir con ellos en la salida de Egipto. Y entonces en el capítulo 46 cuenta la Torá que Jacob envió a Yehudá delante de él para hacer preparaciones en Goyen. ¿Cuáles eran estas preparaciones que le ordenó Jacob hacer en Goyen? En la Torá dice, Vet Yehudá Shalach Lefanav El Yosef Leorot Lefanav Goshna Beyabou Arza Goshen. Entonces mandó a Yehudá para preparar, y Orot con Vav, con Hei, tiene la misma raíz de Torah. Orot quiere decir preparar, quiere decir instruir, para dejar todo establecido de acuerdo con la voluntad de Jacob. Y la voluntad de Jacob, como vamos a ver en la Perashá, en el Zohar, es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Dicen los sabios, ¿qué quiere decir Lefanab? Antes de él, que Yehuda tenía que ir y preparar las cosas para cuando llegue Jacob con toda su familia. Dice que ahí en ese lugar donde se iban a sentar, Kodem Sheyagia Lesham, que decía antes de que Jacob llegue, el Midrash Agadá y el Midrash dice Leorot Lefanab. ¿Qué quiere decir Leorot? Esta palabra Leorot Lefanab, preparar, dejar todo listo para cuando llegue. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se hace que un lugar sea apto para que viva un judío? Tiene que haber buenos pastos, tiene que haber buena comida, agua, sol, temperatura agradable. ¿Qué tiene que haber? Letakenlo Beit Talmud Shemisham Tetzeora. Leorot quiere decir construir allí casas de estudio para que de allí salga la instrucción, salga la Torah. Fue a hacer yeshivot Yehuda, y entonces viene un pasuk, que es el pasuk que vamos a estudiar ahora, que dice, Vayesor Yosef Merkapto, Vayal Likrat Israel Aviv, Goshna, Vayera Elav, Vaypol al Sabarav, Vaybech al Sabarav Od. Antes, cuando se reunieron los dos hermanos de padre y madre, Yosef y Binyamin, los dos hijos de Rachel, cuenta la Torá que también cada uno se cayó, apoyó su rostro en el hombro de su hermano y cada uno lloró por el otro. Entonces dice Hasidut, ¿qué quiere decir que cada uno lloró por el otro? Lloró por el otro, podría haber dicho lloró por los dos. ¿Por qué cada uno lloraba por el otro? Explica Hasidut que en el sector de la tierra de Israel, en la parcela de la tribu de Binyamin, es donde está Jerusalén. Y allí iba a estar el Bet HaMikdash.
Y también en la parcela de Efraín, donde iba a estar uno de los hijos de Yosef, una de las 12 tribus, también allí estaba el templo de Shiloh. Ambos templos fueron destruidos eventualmente. Entonces dice el Hasidut, dice el Midrash, que cada uno lloraba por la destrucción del templo que iba a haber en el sector de su hermano. Entonces el Rebbe pregunta, ¿por qué lloraba por el Beit HaMikdash que se iba a destruir en el sector de su hermano? Y no lloraba por el Beit HaMikdash que se iba a destruir en su propio sector. Y explica algo muy importante, y es que la destrucción del templo representa una crisis, representa una prueba que tiene que pasar el pueblo de Israel. Por supuesto es una prueba muy difícil, y representa a las pruebas que cada uno tiene que pasar en la vida. Hay veces que uno pasa pruebas difíciles, hay veces que uno pasa pruebas que parece que va a ser el final de la vida, y entonces parece como que Akadosh Baruj Hu lo abandonó y nunca va a poder salir. Entonces explica el Rebbe que cuando uno ve a una persona que está en una situación como esa, de autodestrucción, un momento de crisis, el que abandona, Dios no lo permita, la Torá, abandona su pueblo, abandona sus propias creencias, uno puede hacer mucho, pero en definitiva, si esa persona no lo hace por sí mismo, si no surge de dentro de él la reconstrucción, entonces el otro no puede hacer mucho más que mirar y llorar. En cambio, cuando uno se enfrenta a un desafío propio, cuando uno tiene que decidir reconstruir las ruinas que quedaron para construir algo nuevo, uno no puede llorar, tiene que remangarse las mangas y salir al trabajo y ponerse a trabajar. Así, cuando uno tiene que pasar pruebas y tiene que decidir y tomar determinado camino, uno mismo tiene que decidirlo y los demás lo pueden ayudar, pero si uno no sale, no va a pasar nada. En este caso, dice que cada uno lloraba en el hombro del otro, pero el hijo y el padre. Pero aquí hay algo antes. Dice, Yosef personalmente arreó su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Goshen, en la tierra de Goshen. Se presentó ante su padre y se echó sobre sus hombros, llorando sobre sus hombros durante un largo tiempo, recordando todo el tiempo, todos los años que estuvieron lejos y recordando a su madre, a Rachel, recordando cosas que no se podían resolver. Pero primero arrió su carro y fue a recibir a Israel. Vamos a estudiar en el Zohar qué significa esto que Yosef personalmente arrió su carro. Dice Rashi, Vayisor, Yosef me captó y preparó armar su carro
se dice, ¿cómo lo traduje? Aparejó su carro. Aparejó su carro, dice, él mismo aparejó a los caballos y al carro, a la carroza, para apurarse en honor a su padre. Entonces, acá ya él había tomado en sus manos, a pesar que era el virrey, no esperó llamar a sus tantos siervos que tenía, sino que él mismo con sus propias manos fue y preparó todo para no perder tiempo. Vayar Elav, Yosef mira el Aviv. Entonces Yosef se le presentó, se le reveló al padre. Sí, Ronaldo dice el exilio, la destrucción del templo, las pruebas, el sentirse alejado de Dios, es justamente lo que dice Ronald, el exilio. Y Vaibej al Tzabarab Od, dice, y lloró en el hombro de su padre mucho. Acá el que lloraba era Yosef, no era Jacob el que lloraba. Jacob estaba muy feliz, pero él sabía que llorar no alcanza. La Shon Arbut Bejia, ¿qué quiere decir? Que habla de mucho llanto. Y esa es una expresión que está sacada de Job. Kilo al Ish Yasim Od. Dice, porque él no iba a soportar, no iba a seguir fingiendo. ¿Qué quiere decir? Eino Sham, Elav, Alilot, Nosafot, Al-Hatab. ¿Por qué? Porque ya no hizo más historias ni inventó dramas para rectificarlos por sus pecados. Afkan, Arbe Yosef, Bebej, Yoter, Al-Ragil. Entonces con sus hermanos él había hecho toda una serie de historias y inventó acusaciones para al final hagan teshuvá y al final se les reveló. En cambio acá no hizo ninguna invención, no se escondió, no hizo intrigas a su padre, sí, pero lloró más. Lloró más de lo normal. Abal Jacob, lo nafal al Tzabarab. Yosef Belón Nashko. Dice, pero Jacob no cayó sobre el hombro de Yosef, ni tampoco lo besó. Rambrú Raboteino Shaya Corre et Shema. Mientras, ¿qué quiere decir? Que no lo quería, dice los Jojamín, que él no lloró ni lo besó porque estaba diciendo el Shema Israel. ¿Cuándo uno dice el Shema Israel? El Shema Israel se dice 2 veces durante el día en la plegaria, como preparación para el Shmona Esrei. El Shmona Esrei es una plegaria que tiene que ver con el mundo de Atzilut y representa la entrega completa a Dios, entregar la vida. Cuando uno llega a la plegaria del Shmona Esrei, la plegaria silenciosa, que uno está parado frente a Dios, tiene que estar en una situación espiritual de entrega de la vida. Si en ese momento Dios quiere llevárselo, él está parado ahí, está dispuesto para ser entregado. Por eso, la preparación anterior es el Shema Israel.
Hacía la noche también antes de dormir, decimos el Shema Israel, entonces vamos a dormir y acá el Baruj Hu lleva el alma arriba, y si él quiere a la mañana la devuelve. Entonces en ese momento Jacob no lloraba, sino que estaba tan entregado a Dios que dijo el Shema Israel, el que dijo ya con esto no necesito vivir más, acá el Baruj Hu puede llevarme. Él vivió otros años más allí. Pero en ese momento, a partir de ese momento, él ya se consideraba que estaba realizado, que Dios podía llevárselo. Ahora puedo morir, le dijo Israel a Yosef. He visto tu rostro y todavía vives. Y esta es una bendición muy especial. Od Yosef Hai. Eso fue lo que exclamó cuando él estaba en su casa y vinieron a avisarle. Y le decían, oh Yosef Hai, y él no escuchaba. Y le cantaban y se lo dijeron despacito para que él no se emocione demasiado. Entonces cuando lo encontró, dijo, Od Yosef Hai, Yosef, mi hijo, todavía vive. Entonces, era el sumum de la felicidad. Yosef dominaba todo el mundo y administraba toda la tierra con honradez, con equidad, y le daba todo lo que le correspondía, a pesar de que eran tiempos difíciles, y vino Jacob, vino su padre, vino su familia, y estaban todos juntos, vivían en el mejor lugar, en la abundancia, el faraón estaba con ellos, el pueblo, todos los pueblos lo ayudaban. ¿Qué más podía pedir? En un momento de suma elevación. Por eso dice el Zohar, hablando de la carroza que preparó Yosef, medita acerca de la carroza divina. Entonces, en el libro de Yehezkel era un profeta que vivió durante la época del final del primer templo, profetizó la destrucción y profetizó para que el pueblo haga teshuvá, y luego acompañó al pueblo de Israel al exilio, estuvo con ellos incluso hasta la época de Purim. Pero tuvo uno de los momentos más terribles en la historia, que fue justamente la destrucción del pueblo de Israel y el exilio. Ya se habían ido las 10 tribus antes, y ahora se iban al exilio el resto del pueblo de Israel que quedaba. Pero gracias a todas las amonestaciones y a la esperanza que le dio Yehezkel al pueblo de Israel, luego eventualmente iban a volver, tal como leemos en la Megilat Esther, que el pueblo fue salvado, y luego en el profeta Daniel y otros profetas posteriores leemos cómo el pueblo de Israel vuelve y se reconstruye el Bet HaMikdash. Pero Yehezkel tuvo una visión muy especial, que fue la visión de la Merkabah. Él vio en el cielo una carroza, en una visión espiritual, y esa carroza fue tomada como el concepto básico de lo que es la Kabbalah, la mística judía. Y en el Zohar se explican en distintas oportunidades el concepto de esta Merkabah. Uno de los parte de la visión del profeta fue que
había 4 cabezas, una de un águila, del león, del águila, el león, Ariel, no sé por qué se me fue de la cabeza el tercer animal, el león, el águila, el toro y el hombre. Esas eran las 4 cabezas, y cada una representa uno de los mundos espirituales, representa a cada uno de los niveles del alma. Esa carroza tenía 4 ruedas, cuatro fuerzas que giraban, y encima estaba sentado un hombre que representaba al hombre con mayúsculas, que es Akadosh Baruj Hu. Merkabah también es llamado a los patriarcas. Merkabah significa algo, un transporte. Entonces los patriarcas son una carroza que no tiene voluntad propia y solamente va a donde es conducida, solamente sirve para transportar. Es el concepto de autoanulación absoluta. En esta parte del Zohar habla en especial de la Merkabah que preparó Yosef, y esta Merkabah sirve para ascender a un nivel superior de revelación de divinidad. Y Hezkel dice que vio allí Hayot, y Hayot significa animales salvajes. Behemá es un animal doméstico, un animal como la vaca, la oveja, la cabra, son todos Behemot, mamíferos. Pero Hayá es un animal que puede ser kasher o no kasher, pero es salvaje. Y a eso se refieren las Hayot. Hayot, como animal, como parte de una alusión a una de las partes del alma, tiene que ver con las emociones. Las emociones son como animales que tienen sus propias inclinaciones, sus propios deseos, y deben ser conducidos, amaestrados, dominados por la mente que representa al hombre, para que sean una fuerza positiva, para que vayan hacia el lugar donde tienen que ser conducida la Merkabah. Pero el Hayot también es el plural de la palabra Hayá, que significa vida, viviente, y es uno de los niveles del alma. Ese nivel del alma, el cuarto nivel, que es un nivel inconsciente, pero que es el nivel que intermedia entre la inconsciencia, entre el inconsciente, de aquellas cosas ocultas que están del otro lado de la cortina, y la mente consciente. La mente y toda la personalidad consciente. Entonces esas ideas que surgen y se revelan, esas imágenes, a veces caprichosas, que si uno no las capta y las aferra, se van y posiblemente nunca vuelven. Entonces, ¿qué quiere decir captar esas imágenes? Quiere decir
detenerse en ellas, meditar y comprenderlas y entender cuál es el mensaje, cuáles son esos componentes y qué es lo que Dios nos está dando con esa idea. Esa idea puede ser tanto una idea espiritual, para elevarnos espiritualmente, como puede ser una idea para resolver un problema en que estuvimos pensando mucho tiempo. Por eso muchas veces cuando uno está pensando en algo que no entiende y que se esfuerza en analizar y pasa mucho tiempo, tiene que dejar reposar eso adentro de la mente y en un momento dado, cuando menos se lo espera, aparece la solución. Porque uno trabajó en forma consciente y preparó un recipiente, preparó una carroza para recibir aquella revelación que es la respuesta, que es la idea, la solución a aquello que tratamos de encontrar y no podíamos. Pero nuevamente hay que hacer ese esfuerzo, así como el profeta, él se prepara a sí mismo para que Dios se le revele, entonces obtiene esa visión y puede entender de qué se trata y transmitirla. Así también todos nosotros, todas esas ideas y todas esas soluciones, todo eso que Dios nos dice, son como profecías, como revelaciones dentro de nuestra mente, que si nosotros estamos en otra sintonía, si estamos ocupados en cosas que no tienen que ver con nuestra finalidad, entonces nos revelan cosas y nosotros no entendemos de qué se trata, no sabemos para qué, y si hay personas que tienen una inclinación a la obsesión, a veces se obsesiona a la gente con determinados pensamientos y depende de la personalidad, puede llegar a extremos casi patológicos. Por eso, todo esto se habla acerca de Yosef. Yosef era el que interpretaba los sueños por excelencia, era el psicólogo, el psiquiatra por excelencia. Por eso, nosotros estamos acostumbrados a una psiquiatría o a una psicología que más que ayudarnos a comprendernos, nos deja sacar de dentro nuestro cosas y con el tiempo eventualmente si llega a haber alguna iluminación, puede ser que la persona saque alguna conclusión, pero yo conozco muchísimos casos de gente que está decenas de años tratándose y siguiendo el consejo de uno o más psiquiatras o psicólogos y nunca llega a encontrar cuál es el verdadero sendero, que es exactamente lo que quiere Dios de él. Porque el verdadero psiquiatra judío, lo que se llama Torat HaNefesh, primero tiene que tener elementos de la Torá, elementos de los sabios que sacan de la Torá para poder guiarnos y en base a eso darnos consejos y hacer que nosotros podamos desarrollar también nuestras propias conclusiones, pero mostrándonos un camino, no dejando todas las posibilidades abiertas y que sea lo que Dios quiera. O sea, los psicólogos en general no dicen que sea lo que Dios quiera, pero bueno. Entonces dice la Torá, como leímos recién, Yosef aparejó su carro y vino a recibir a su padre Israel en Goshen. Rabbi Itzhak comenzó su discurso citando el verso de Yehezkel, en el primer capítulo, como decíamos recién, había una semejanza de una expansión por encima de las cabezas de la Hayá,
como el color del hielo impresionante extendido por encima de sus cabezas desde arriba. En este Zohar no explica acerca de todos estos componentes, que son todos componentes espirituales que están muy desarrollados en la Kabbalah. En principio utiliza la palabra Tumut, Domé, una semejanza, porque lo que está viendo es algo espiritual y él está relatando algo que es espiritual con palabras de este mundo. Entonces, esos son los principios básicos que cuando uno se está refiriendo a cosas espirituales, puede hacer un paralelo y ver qué significa eso trasladado aquí abajo, pero cuando se refiere a eso espiritual específicamente, no puede decir eso es un toro, o es una rueda, o es una carroza, o un hombre, porque no es. Porque el concepto que nosotros tenemos de todas esas cosas son conceptos materiales de este mundo. Entonces, por eso el profeta se cuida muy bien en avisar que era algo que se parecía. Entonces dice, este verso, dice el Zohar, ya se ha expuesto en referencia a las fuerzas animadoras, Hayot. Hayot, en hebreo se escribe igual que Hayut. Hayut quiere decir vitalidad. Y como decíamos antes, Hayot, los animales tienen que ver con las emociones, y por ende tiene que ver con el mundo de Yetzirah, con Zeirampin, etcétera, etcétera. Ronaldo pregunta, ¿quién fue el primero que interpretó? Como se dije recién, el profeta, cuando dice su profecía, primero la dice y después dice qué es lo que significa, porque para eso está. Si no sería simplemente una máquina de recibir iluminaciones, pero toda la importancia del profeta es que aquello que él ve como imágenes simbólicas puede transformarlo en enseñanza e instrucciones de Dios hacia su pueblo. Pueden transformar en una acción práctica, en una orden, en una descripción de algo que va a suceder y entonces tienen que cuidar. Entonces el mismo profeta es el que interpreta. Después vienen los sabios posteriores y le dan distintos niveles a esa interpretación literal que hizo el profeta. Cuando nosotros hablamos de oral o escrita, o como cuando Ronaldo pregunta, supongo que se refiere a si pertenece a la parte de la Torah escrita o a la Torah oral. La Torah escrita se refiere a los 5 libros de Moshe, a los profetas y a las crónicas. Todos esos libros son la Torah escrita. Luego los sabios agregaron los libros de Purim, de la Megilat Esther y la historia de Hanukkah. Pero todo eso, por ejemplo, esta parte del profeta que estamos leyendo, todo eso es lo que llaman la Torah escrita. La Torah oral, en determinado momento también fue escrita, se escribió, como dijimos hoy en la clase. En el segundo siglo, a partir del segundo siglo, Rabbi Yehuda Nasi, el príncipe del Sanedrín, vio que se había destruido el templo y el pueblo de Israel se iba al exilio, entonces hubo que escribirla. Pero cuando hablamos de los libros de los profetas, son libros que fueron escritos, el mismo profeta lo escribió y pasó a formar parte de lo que se considera la Torá
escrita, Torah Shevichtav. El Zohar se basa en la Torah escrita, pero las revelaciones del Zohar es parte de la Torah oral. Toma parte de la Torah oral, que son las leyes, el Talmud, los Midrashim, y eleva todo eso a un cuarto nivel, que es el Sod, el secreto. Y a esto se refiere cuando dice, este verso ya se ha expuesto en referencia a las fuerzas animadoras en el mundo de Yetzirah, pero ven y mira, todo esto es Torah oral. ¿Qué es lo que? Esta es una expresión clásica, cuando va a explicar algo, uno de los que estaban allí con Rabbi Shimon, ya sea uno de los alumnos, uno de sus compañeros, o él mismo, dice, Tabe Haze, quiere decir ven y mira. ¿Qué es lo que va a decir acá? Esta es una explicación del comentarista del Zohar. Cómo el término Hayá se utiliza en diferentes contextos en este verso y anteriores, de modo que hay Hayá por encima de Hayá. Entonces, este verso, como dijimos, fue explicado en distintos lugares, y en cada lugar se le dio otra interpretación. Entonces, acá viene Rabbi Itzhak y nos viene a decir que son diferentes interpretaciones, pero cada interpretación se refiere a algo diferente, o sea, a algo que está en distintos niveles y que tiene el mismo nombre porque en cada nivel representa lo mismo, pero que, como decíamos recién, cuando hablamos de algo espiritual, no tenemos que pensar que eso, aunque está dicho con palabras nuestras, con palabras de este mundo, tiene que ver con las cosas de este mundo. Entonces, así como en Asiá el toro es un toro, también en Yetzirah es un toro, pero no es un animal como nosotros lo conocemos, sino que se refiere a algo espiritual. Y ese toro, en el mundo de Briá, no se refiere a las emociones llamadas toro en el mundo de Yetzirah, sino que se refiere al pensamiento, a la meditación, que es llamada toro. ¿Por qué toro? Porque el toro tiene una característica esencial, y es que va de frente y ataca con los cuernos. Tiene varias características. Es diferente que un león, o que un águila, o que el hombre. Entonces, esa característica se ve en cada uno de los mundos, pero en cada lugar tiene que ver con un tema diferente. No es lo mismo ser agresivo con el pensamiento que ser agresivo con las emociones, o ser agresivo con la acción. Entonces yo puedo decir, una persona me está hablando y eso que me dijo me tocó, pero no quiere decir que esa palabra sintió que le estaba tocando en el pecho, sino que las palabras, como dice el verso de Shlomo Melech, lo que sale del corazón llega al corazón. Entonces, ¿qué quiere decir que esas palabras me tocaron? Llegaron al corazón, pero primero las tuve que escuchar, las entendí, una vez que las entendí llegaron al corazón. ¿Entienden cómo el mismo concepto, cuando es trasladado a otra esfera, hay que interpretarlo como corresponde? Y ese es el principio de la idolatría. No se puede hablar de las cosas espirituales si uno no aclara antes que esas palabras que está utilizando son nada más que parábolas, son nada más que alusiones para referirse a cosas que son diferentes allí. Entonces, lo que nosotros acá conocemos como una carroza, en el mundo de Yetzirah tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el hecho de poder transportar
y captar y llevar las emociones de un lado al otro. Y en este caso, como está hablando, es una carroza que eleva las cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una emoción y para entenderla tengo que elevarla a la mente. Entonces la comprendo y esa misma emoción que yo estoy sintiendo, que es una emoción natural, pero es relativamente animal y primitiva, se transforma en una emoción más elevada, porque fue elevada por la mente. Por eso, cuando decimos el Shema, decimos, Be'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Entonces, muchas veces explicamos que los sabios preguntan, ¿cómo puede ser que te ordenen amar a Dios? ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una orden, la tiene que meditar. Entonces, uno tiene un amor adentro, pero tiene un amor a la naturaleza, un amor a sí mismo, amor inferior, incluso amor a Dios, pero un amor inferior. Entonces, cuando te ordenan amarás a Dios, solo a Dios, entonces eso es un trabajo intelectual que uno tiene que realizar. El trabajo intelectual no es algo que se encasilla nada más que en la mente, sino que es un trabajo de subir y bajar, de feedback, para ver cómo cuando uno piensa en Dios, después siente de manera diferente. Y eso después baja más, y ese sentimiento se transforma en una acción diferente. Entonces esa acción afecta nuevamente las emociones y a la mente, entonces todo actúa en forma conjunta. Y por supuesto, no hay que olvidarse que hay un nivel inconsciente, y ese nivel inconsciente tiene dos niveles en general del alma, que son Hayá y Yehidá, pero a nivel de Keter, el inconsciente se divide en tres partes. La voluntad, que es lo que está inmediatamente pegado a la conciencia, que es el motor que nos hace hacer las cosas, el deseo. A mí me gusta decir voluntad porque el deseo se relaciona un poco más con las emociones, pero son palabras sinónimas si se interpreta bien. Encima de la voluntad está el placer, que es una fuerza inconsciente mucho más poderosa, que es la que verdaderamente nos impulsa a querer, a desear cosas. Y por encima de todo eso está la fe. Entonces, ese amor, por ejemplo, cuando yo hablo de amor, son las emociones, pero también la acción, el pensamiento, las ideas, los impulsos, todo lo que uno quiere hacer, cuando uno lo lleva a los distintos niveles, es importante que no se quede solamente en la acción, el corazón y la mente, sino que trate de ver cuál es el origen de todo eso, cuál es el deseo inconsciente que nos lleva a determinado amor. Entonces ahí lo estamos elevando más todavía. Y si lo relacionamos con un placer, que no es un placer físico, sino que es el verdadero placer que viene de la raíz del alma, entonces ese amor se eleva mucho más. Y si lo relacionamos con la fe, que es la conexión con Dios mismo de nuestra alma, todos los niveles inferiores adquieren una dimensión mucho más excelsa. Entonces, aquí el Zohar nos está hablando de tres niveles de Hayá. ¿Ok? En versos anteriores, el Zohar habla de este tema de Hayá y Hayut, de distintos niveles. Entonces nos dice, el nivel más alto es la sagrada Hayá Kadisha, que está por encima de las cabezas de las Hayot. Habíamos dicho que en la Merkabah había Hayot.
Y hay una forma superior de Haya, es decir, superior a la Hayot, pero inferior a la sagrada Haya, o sea que está ahí en el medio de ambas, que está por encima de todas las demás Haya y controla a todas ellas, por lo que cuando esta Haya da iluminación a todas ellas, entonces viajan arriba en sus viajes y uno transmite fuerza de vida a la otra y controla a la otra. Estos 5 renglones que acabamos de leer son verdaderamente palabras que no tienen ningún sentido si no se entiende, si no se explica de qué se trata. Luego, si tenemos unos minutos, vamos a leer un poco del Zohar en hebreo y en arameo para especificar un poco más. Entonces, ¿qué son estos 3 niveles de Hayá? Está la sagrada Hayá, que es Jochma. Está la Hayá tal cual, que es Binah, que está por encima de la Hayot y controla la Hayot. ¿Qué son las Hayot? Son las emociones, las fuerzas vitales que animan al Zeir Anpin e interactúan entre sí. Entonces, hay una Merkabah, ahora entendemos un poco mejor, que son estos animales que hay en la Merkabah, que son las fuerzas que impulsan, que están dentro de la Sefira de Jochma. Son las emociones, porque siempre que dice Hayá se refiere a un animal, los animales son las emociones. Entonces, son las emociones elevadas al nivel de Jochma, el nivel de esa idea que se revela que todavía no entendemos. Entonces, las emociones del corazón y las emociones de Jochma están como desconectadas, porque una es simplemente intelectual y la otra es simplemente emocional, instintivo. Entonces tiene que haber un nivel intermedio de las emociones, donde van las emociones, que conecte el intelecto puro, que es Jochma, la revelación directa del inconsciente, con eso que está más abajo, que es las emociones del corazón. Entonces, nosotros sabemos que Jochma es Abba, Binah es Ima, y por eso Jochma se conecta con Ima, y Ima da nacimiento a las emociones. Y también sucede lo contrario, para que los hijos puedan luego conectarse con el padre, primero tienen que estar, por supuesto, dentro del vientre de la madre, pero incluso después que nacen, o sea, una vez que tienen independencia propia y son conscientes también, para conectarse con el padre tienen que estar un tiempo con la madre que los alimente y los haga crecer y madurar. Para que salgan de ese estado de fetal, donde la cabeza, que es el intelecto, está debajo de las piernas, o sea que el intelecto está sometido a las emociones, y se yergue, se para sobre los pies, entonces la cabeza, o sea el intelecto, es el que influencia las emociones. Entonces para que exista esa madurez tiene que haber Binah. Nosotros lo acabamos de explicar de acuerdo a la naturaleza de los seres humanos, pero cuando hablamos de los poderes del alma, Binah se refiere a la meditación. Jochma y Binah se refieren a la mente, el poder de pensar, pero pensar específicamente es Binah, entender, meditar, procesar una idea. Entonces, así como Binah procesa la idea y la toma desde Jochma, la digiere, la mastica, la hace digerible para las emociones. O sea, ¿qué significa eso? Recién hablamos de los distintos niveles en que determinadas cosas
tienen el mismo concepto general, pero que no es lo mismo la emoción que la meditación o que una idea seminal. Pero cada una tiene una emoción intrínseca. Entonces, para que la emoción que hay intrínseca en Jochma y que ahí está dentro de nuestro inconsciente pueda llegar a las emociones tal como son, pueda transformar, redirigir esas emociones, tiene que pasar por Binah. Por eso meditar, hay momentos, como decíamos recién, en que uno necesita el silencio y después de meditar mucho dejar que aflore aquello pensando en otra cosa a veces. Pero si uno no estuvo meditando y esforzándose por entender y comprender y desmenuzar ese asunto, después la revelación que le va a venir va a ser una revelación que no la va a poder entender muy bien, no va a ser muy fructífera. En cambio, cuando más preparó el terreno, como Yosef, cuanto más preparó toda la tierra de Egipto, la ordenó y la hizo fértil, y luego vino Yehudá y puso yeshivot y preparó, entonces ahí el pueblo de Israel pudo asentarse y pudo fructificar, pudo transformarse en una gran nación, hasta llegar a ser un peligro para los egipcios, en tal punto que fueron esclavizados por eso. Acá hay una confusión. Si decimos Jochma de Atzilut, no puede estar en el mundo de Yetzirah, porque si Atzilut es un mundo y Yetzirah es otro mundo. Entonces, hay Jochma de Atzilut y hay Jochma de Yetzirah. Pero acá estamos hablando al revés. Tenemos las emociones que se trasladan de un lado al otro. Entonces, hay emociones en Jochma. Cuando uno habla de Sefirot, uno se refiere a Sefirot en estado puro en Atzilut. Después, cuando uno habla de cómo se traslada a los mundos inferiores, entonces hay un paralelo entre Atzilut con Jochma, Briah con Binah, y Yetzirah con Zeirampin, que son las emociones, y Asiá con la acción. Pero si yo digo que se habla de Jochma de Atzilut, hay una Jochma en Yetzirah, por supuesto, pero Jochma de Atzilut está en Atzilut, no baja a Yetzirah. Para bajar tiene que contraerse, transformarse y pasar todo el Seir Shelut. Entonces lo que cambia es mantener el mismo concepto pero trasladado a los distintos niveles. Entonces lo que antes era Jochma de Atzilut, ahora es Jochma de Briah y luego de Jochma de Yetzirah. Acá estamos hablando en el mismo sentido, pero no de Jochma o Binah, sino las emociones, que son Hayá. Hayá es un motor, es la fuerza que impulsa la carroza. Entonces, para que las emociones, el nivel inferior de las emociones, que están en Zair Anpin, están en el corazón, que son desde Gesed hasta Yesod, se conecten con esas 6 emociones, pero a nivel de Jochma, a nivel de pensamiento puro, de revelación pura del inconsciente, tienen que pasar, de acuerdo con el Seir Shelut, por el paso intermedio de Binah. Entonces sigue así.
nosotros habíamos hablado que la rectificación es cuando todas las sefirot interactúan entre ellas. Entonces, cuando las emociones están libres por sí mismas, cada una pastorea, cada una va hacia su lugar. Jochma va a amar todo lo que exista, Geburá va a temer a todo lo que exista, etcétera, etcétera. Pero cuando fue refinado por este proceso que estamos diciendo, que es subir y bajar constantemente, entonces la refinación que viene de haber meditado y de haber recibido revelaciones del inconsciente, hace que las emociones se refinen. ¿Qué quiere decir? Que se refinan, que interactúan entre sí. Que no son más bestias salvajes, sino que son animales que conservan su fuerza, pero están canalizadas cada una para trabajar en equipo con la otra. Es un poco lo que quieren hacer los gobernantes, algunos que fueron elegidos hace poco quieren trabajar en equipo. Entonces, a pesar de que lo anuncian en forma muy simple, como vemos es un proceso que lleva tiempo y lleva destreza, tiene que haber un maestro que le dirija todo esto. Ahora, cuando todos estos aspectos de la Merkabah se encuentran en su lugar adecuado, ¿qué sí declara el verso? Habíamos dicho que en la Merkabah, por encima, había aquello que transporta la Merkabah, que es el hombre, el rey máximo, el Dios. Pero acá trae un concepto que es la piedra de zafiro, que también nosotros estudiamos muchas veces en nuestras clases, que tiene que ver con Moshe. Moshe es Jochma de Atzilut. Jochma de Atzilut es ese pasaje del inconsciente a la conciencia, que también cuando estudiamos el Arizal, se refiere a ese nivel del alma que se llama Hayá, que aparece y desaparece, sube y baja, que es ese pasaje de Keter a Jochma. De lo inconsciente va a la conciencia, y si no lo captamos vuelve al inconsciente. Luego vuelve otra vez, pero en distintas formas, en distintos procesos. Entonces, para que baje hasta abajo tenemos que aferrarlo allí arriba. Entonces, ese hombre que transporta la carroza es Dios. Dios, que ese es el nivel supremo del alma. Y para poder ser transportado, para poder hacer que la luz infinita y la esencia infinita de Dios tengan alguna relación con los mundos creados, necesita eso que se llama Eben Sapir, que es llamado Butzina de Cardonita o Aspaclearia Meirá, que es ese poder de hacer una ventana. Esta se refiere también a la ventana que tenía el arca de Noah. No sé si se acuerdan. El arca de Noah decía, Ta'aseh Zohar la Teiva, haz una ventana arriba para iluminar adentro. Es algo muy simple. Era todo un barco enorme cerrado y le hicieron una ventilación arriba, pero no para que entre solamente aire, sino para que entre luz. Y esa luz se llama Zohar, no como en el libro del Zohar, que es con Zain, sino que es Zohar, es también otro sinónimo de luz, y que tiene que ver con el Eben Sapir, con la piedra de zafiro. ¿Cuál es la característica de la piedra de zafiro? Se refiere a esa piedra que es algo. O sea, tiene que haber un vidrio, una separación en la ventana, si no es nada más que un agujero. Pero es una piedra tan pura que deja pasar la luz tal cual es. Entonces, para que Dios se conecte con los mundos inferiores, tiene que haber un intermediario que conecte y que transmita la palabra y la luz de Dios tal como es.
y por eso en ese lugar se lo ubica a Moshe Rabbeinu. Y ese es entonces el pasaje de Keter a Jochma, que es realizado justamente por el nivel del alma que se llama Dohaya. Por encima de la expansión que había sobre sus cabezas, ¿sí? Había una expansión, quiere decir que había algo que se extendía allí arriba, una energía que había por encima de las cabezas de los animales que había en las carrozas. Estaba la apariencia de la piedra de zafiro en la figura de un trono. Entonces, es otra forma de aludirse a eso que hace que el rey se conecte con su pueblo, que el rey se conecte con el mundo de abajo. Entonces, el rey puede caminar, pero eso lo hace igual a cualquier otra persona. Como está dicho en el Gan Eden, que Dios caminaba con Adán allí. O sea que él bajaba de su trono, se revelaba tal como es. Pero cuando hay un pueblo y hay una separación entre la creación y el creador, tiene que haber un intermediario. Y ese intermediario, cuando el creador está en la posición de rey, o sea que él es el que maneja, el que domina, el que dirige y el que impone su voluntad, siempre en forma de rey bueno, no estamos hablando de un tirano. Necesita un trono de sentarse, entonces el hecho de sentarse en el trono, esa es su majestad y es la forma de que todos reconozcan quién es el rey. Si no, es una persona normal, si no tiene los atributos reales, es una persona normal como cualquier otra. En cambio, el hecho de estar sentado en el trono hace que él pueda comunicarse con sus súbditos desde el lugar de rey. Pero como ese trono es de piedra de zafiro, que es la piedra más pura, la piedra más transparente, hace que esa conexión sea absoluta y que toda la energía y la luz que él da llegue hasta los lugares más bajos de la forma mejor. Y eso fue lo que se truncó con el pecado de Adán Rishon. Y por eso tuvo que haber todo un proceso que se llama exilio de la presencia divina, y luego venir el pueblo de Israel, para que ellos, por eso Abraham, Isaac y Jacob son llamados Merkabah, son el intermediario que conecta, que permite que aquello que es espiritual, que es completamente ajeno a este mundo material y oscuro, pueda revelarse la divinidad. Entonces, el tema de la piedra de zafiro y el trono se refieren a ese intermediario que conecta. Sobre la semejanza del trono hay una semejanza como el aspecto de un hombre sobre ella, de lo alto. ¿Sí? Entonces acá se entiende que estaba Dios. Entonces todo esto se puede interpretar de forma infinita, tanto como Dios y su creación, como los niveles del alma de la persona, como la naturaleza, el universo. Y toda esta estructura está en todas las cosas que nosotros conocemos, y por supuesto lo que no conocemos. Entonces, habíamos dicho que Binah tiene que ver con el mundo de Briah, que es la mente, el pensamiento. En Hasidut y en la Kabbalah se hablan de distintas formas, pero en general se le da distintos nombres a la misma cosa. Pero hay una de las diferencias que hay entre la Kabbalah y el Hasidut es justamente con respecto a Jochma y Keter. En el Arizal y todas las cabalistas en general utilizan Keter y no utilizan Da'at.
Entonces hay una diferencia marcada entre lo que es Keter y lo que es Jochma. Keter es inconsciente y Jochma es conciencia. Entonces, vemos, por eso está dicho aquí que está Jochma, Binah y las emociones directamente. Y está ese Da'at Elión, que es el Keter, que maneja desde el inconsciente el pensamiento y todas las funciones conscientes de la persona. Hasidut ve a la persona desde el punto de vista de la redención. Y en la redención, ¿qué es lo que pasa? La redención se revela a Dios. Dios mora en este mundo y se muestra tal como es. Entonces ya no hay más inconsciencia. Inconsciente quiere decir aquello que no conocemos, literalmente. En la redención está todo revelado. Entonces por eso, con la estructura de la Sefirot, siempre hay 10. Pero en el Arizal no hay Da'at, hay Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Y en Hasidut no se habla tanto de Keter, sino que se habla de Jochma. De Jochma como una revelación de Keter directamente, como un Keter revelado. Entonces, acá lo vemos en forma más clara, porque en el Zohar dice que ese trono es Briah. Y si nosotros decimos que el trono es el intermediario, tendríamos que ubicarlo en Atzilut. En cambio, el trono, para que el rey se conecte con los mundos inferiores, es Briah, el mundo de la creación. Y Jochma es Atzilut. Y sabemos que Atzilut es una emanación, es como Dios mismo. No hay una diferencia. Y por eso Atzilut es Jochma, que es una emanación directa de Dios. El que se conecta en Jochma, como Moshe Rabbeinu, o el mismo Rashbi, tiene una visión directa de Dios. Pero los mundos inferiores, que son las emociones, los pensamientos inferiores también, los pensamientos que están sometidos a las emociones y más todavía a la acción pura, la acción directa, tal como es, está libre de emociones y de pensamientos. Pero para que sea una acción correcta, que tenga su finalidad y que sirva para algo, tiene que estar interincluida con las emociones y con el pensamiento y dirigida por algo que está más arriba, que es Atzilut, que es Jochma. Por eso está dicho, dice la Torá, Beatá de Jochma así Takol. Todo fue hecho con Jochma. Todos los mundos derivan de esa Jochma. Entonces, el trono, que es donde se sienta el rey, y literalmente sería la madre, que es la que recibe al padre para conectarla para que de ahí surjan los hijos, es el mundo de Briah, es la meditación. Entonces, ahora vemos cómo meditar no quiere decir dejar la mente en blanco y dejarla que vaya por todos lados, sino que significa ser un recipiente, ser algo trabajado, tener datos, tener conocimiento, tener formas de meditar, para que sea un verdadero trono, un trono con todas las joyas y la parafernalia, un trono de oro puro, con adornos y joyas y que sea perfecto. Eso es la mente que medita. Hemos establecido que el trono de piedra preciosa se encuentra sobre 4 patas. La Sefirot de Keter, Jochma, Binah y Da'at.
Y en ese trono está la figura de un hombre, la revelación de divinidad en el mundo de Atzilut, y con el cual unirse en comunión y ser bendecido como es apropiado. Entonces acá hay distintos niveles que no vamos a explicar ahora porque ya pasó mucho. Lo que quería dejar en claro era toda la meditación que hicimos hasta ahora. Entonces, toda esta conexión de Keter con Jochma, Binah y Da'at son las cuatro patas del trono. O sea, el trono en sí mismo, el asiento donde pone su humanidad del rey, es Binah. Pero hay partes del trono que están por encima de él, hay partes del trono que están por abajo. Acá se las llama las cuatro patas, pero digamos que son los cuatro, todos los componentes del trono. Entonces podríamos decir que son Keter, Jochma, Binah y Da'at de Bria. Y en ese trono está la figura de un hombre, la revelación de la divinidad del mundo de Atzilut, y con él, con el cual unirse en comunión y ser bendecido como es apropiado. Habíamos dicho que Brajá, bendición, quiere decir bajar esa abundancia, esa luz que hay en lo alto, abajo de este mundo físico. Cuando todos estos niveles se rectifican en la propia persona, de modo que todos los niveles son una Merkabah, entonces, ¿cuál es la función de que todo eso baje? Que no solamente la Merkabah sea ese nivel superior, que la Merkabah sea nada más que Binah, sino que Binah se traslade a todos. Esa comprensión, esa capacidad de transformar lo divino en algo revelado, sea una capacidad de todos los niveles de la persona, no solamente Da'at, Binah, sino también las emociones y la acción. Entonces, nosotros vemos, aparentemente es más sencillo entender la divinidad con el pensamiento, pero también tenemos que entender y percibir la divinidad con las emociones y con el cuerpo físico, con la acción. Por eso, en el Tanya estudiamos lo que dijo Job, mi basari ejase loca, desde mi carne voy a captar divinidad. Y a esto se refiere justamente lo que estamos estudiando aquí. Todo el cuerpo es una merkabah, un transporte de la divinidad. Y ese transporte no es solamente para que baje, sino al revés, para que toda la creación se eleve, todos los niveles del alma, todo el ser se eleve. Y ahora vemos la importancia de la interinclusión, de que todos los aspectos y niveles, todas las sefirot, todos los poderes del alma, actúen en forma coordinada, en equipo. Y a esto se refiere, entonces está escrito, Yosef aparejó su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Goshen. En otras palabras, cuando los diferentes niveles del alma de una persona, Nefesh, que corresponde al mundo de Asia, Ruach, correspondiente a Yetzirah, y Neshama, correspondiente a Briah, se han rectificado y aprovechado de la manera adecuada, ¿quién mejor se ve eso que en Yosef? Entonces la persona es capaz de ascender al nivel de Hayah, Atzilut, en comunidad con la presencia divina, tal como se revela en Zeir Anpin de Atzilut, que se refiere en el verso como su padre Israel, y en la visión de Merkabah como la semejanza de un hombre. Muy bien. Evidentemente todo esto no son cosas que se aprenden en una clase de una hora, ni mucho menos. Simplemente son nuevos elementos que aportamos para seguir armando el rompecabezas de todas las enseñanzas y todas las historias que estudiamos durante estos años,
Por supuesto, espero que ayuden también a entender aquellas cosas que estudiaron en otros lugares, para poder saber si eso está dentro del esquema de la verdadera Torá, de la verdadera Kabbalah, o está un poco alejado, o rescatar aquellas cosas que corresponden y aquellas que no, descartarlas. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos pensamientos, cada uno entendió esto a su manera, de acuerdo al nivel donde está, y eso está bien, porque cada uno tiene que entenderlo de forma correcta, pero no necesariamente en el mismo nivel o en el mismo ámbito que los demás. Cada uno tiene que aplicar entonces estos conceptos básicos al lugar donde se encuentra, a la actividad que realiza, porque en ese lugar es donde Dios lo puso y allí es donde tiene que revelar la divinidad. Entonces, ir a la tierra de Israel, en hebreo se llama Aliyah, subir a la tierra de Israel, no significa solo venir a vivir acá, sino significa que la misma persona se eleve a ese lugar que está en el centro del corazón, que se llama Zion, que es el núcleo, el centro, el lugar más elevado de la tierra de Israel, que es el nivel más elevado del alma que todos tienen en su interior y que eventualmente todo, en forma física también, todos vamos a estar juntos en el Shalaim, pero quizás no porque estemos en la ciudad que hoy conocemos con el Shalaim, sino porque todo el mundo que conocemos va a ser Israel, y todo Israel va a ser Yerushalayim, y todo Yerushalayim va a ser el Bet HaMikdash, y todo el Bet HaMikdash va a ser el Kodesh HaKodashim, y todo el Kodesh HaKodashim va a ser excepción de Tzedaká Tipadeh, Veshavea Vitzdaká, Mishpat Tipadeh, Veshavea Vitzdaká. Excepción que va a ser redimido con justicia y que va a ser traído con Tzedaká. Muy bien, no hicimos ningún intermedio, hicimos la clase directo, vamos a darles un par de minutos con la música del rap para terminar, mientras nos vamos despidiendo. Entonces, estamos haciendo la campaña para la publicación de los libros en México, en Colombia, en Argentina, porque esto que estamos estudiando ahora hay que llevarlo a todos lados y hay que bajarlo a lo más bajo para que todo el mundo sea una Merkabá. Las clases, las joyas, la música del rap, las enseñanzas, hay que hacer centros en cada uno de los lugares donde se encuentre cada uno de ustedes. Vamos a tratar de viajar próximamente. Ya tenemos presupuestos en Argentina, en Colombia, en México para publicar los libros. Así que donde ustedes se encuentren, eventualmente van a llegar todos los trabajos, todo este material. Y si nosotros no lo hacemos, protesten, griten, pidan, no dejen de llamar, de mandar emails y ayúdennos para que llegue el Mashiach Akshab. Pongan ahora mismo una moneda de Tzedaká, allí donde se encuentren, y eso va a ser una forma de bajar el Keter hacia Keter de Atzilut y el Or Ein Sof, bajarlo a este mundo material. El pequeño ruidito
Aquí está, el pequeño ruidito baja los mundos de allí donde se encuentran, y después esto lo tenemos que elevar y subirlo de vuelta a la tierra de Israel. Acción. Bendiciones de la tierra de Israel. Nos vemos durante la semana. Acuérdense